Hola, el día de hoy vamos a conversar sobre las evaluaciones de tecnologías sanitarias en el contexto del sistema de salud y su utilidad en la toma de decisiones. Mi nombre es Cristóbal Cuadrado y soy académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Lo primero que vale la pena reflejar dentro de una presentación de este tipo es clarificar cuál es el problema por el cual se hace necesario hablar de evaluaciones de tecnologías sanitarias y evaluaciones económicas, que van a ser tópicos centrales de esta sesión. Lo primero es reconocer que los recursos son limitados y las necesidades son múltiples. Eso es conocido como el principio económico fundamental y que nos lleva a la necesidad de priorizar y a buscar un uso eficiente de los recursos disponibles para poder dar respuesta a las necesidades de la población. En el contexto de los sistemas de salud y en particular el sistema de salud chileno es muy evidente esta realidad de recursos limitados y necesidades múltiples o crecientes. Por otra parte, conocemos que los costos en salud en general van creciendo a una velocidad mayor del crecimiento de la economía. Esto no solamente es una realidad en Chile, sino en todo el mundo, en el cual de manera constante durante las últimas décadas los crecimientos de la economía no han superado el 2 a 3% promedio a nivel global. En tanto, el crecimiento del gasto en salud se encuentra en torno al 4 y hasta el 6% anual. Eso implica que progresivamente una mayor proporción de todo lo que producen las sociedades se destina a salud, poniendo una presión también sobre los sistemas de salud en términos de la eficiencia del uso de los recursos. Y siempre lo que está como al final de la línea de la ecuación es que queremos maximizar los beneficios posibles de ser obtenidos por cada unidad de recurso utilizado. Y en el contexto de un sistema de salud, como bien decía, y en el contexto de un hospital, un seguro, un servicio clínico, incluso dentro del quehacer de un profesional de la salud individual, siempre está la necesidad de priorizar qué tipo de intervención es la más adecuada para un paciente en específico, en el contexto en el cual podemos tener múltiples intervenciones posibles. Muchas veces la efectividad es un parámetro utilizado, sobre todo en términos de los contextos clínicos. No obstante, la efectividad a cualquier costo no es una realidad posible y por ende, además de la efectividad, debemos considerar cuál es la razón de costos asociado a cada una de esas intervenciones. Debe decirse que siempre para un problema de salud hay múltiples alternativas posibles. Por ejemplo, para un problema de salud podemos tener varios fármacos que pueden ser utilizados para una misma condición. A veces pueden diversas modalidades terapéuticas, por ejemplo, fármacos versus cirugía, entre otras cosas. Por lo tanto, conocer la efectividad comparada a estas alternativas, pero también la costo-efectividad comparada a estas alternativas puede ser útil para tomar decisiones con respecto a la asignación de recursos en distintos niveles del sistema de salud. Ahora esto se puede reflejar en un ejemplo. Por ejemplo, podemos decir que existen dos tratamientos para una enfermedad que vamos a denominar mesientomalosis, que es una enfermedad grave que le impide a las personas tener una vida feliz. Existe un medicamento que se llama Alivin, que tiene una efectividad del 80% de curar a un costo de 500.000 pesos el tratamiento. Por otra parte, existe el medicamento Milagrin, que tiene una efectividad del 99% a un costo de 5 millones el tratamiento. La pregunta entonces es, ¿cómo puede usted decir entre indicar Alivin y Milagrin? Y aquí evidentemente hay distintas aproximaciones que uno podría adoptar. Uno podría, por ejemplo, preocuparse exclusivamente de la efectividad, y en ese caso uno compara el 80% de curación con uno, con el 99% de curación con el otro, y ahí queda bastante claro cuál debería ser la alternativa a elegir, que en este caso sería Milagrin. Pero ¿qué pasa si no tenemos 5 millones de pesos disponibles y que el máximo presupuesto disponible que hay para poder tratar esta condición, ya sea desde la perspectiva de un individuo, de un servicio clínico, un hospital, un seguro o un sistema de salud, es de 1 millón. En ese caso, la alternativa que parece más razonable y que está dentro del margen de lo posible sería Alivin. Ahora, con esa discusión solamente hemos tomado dos elementos, que es la efectividad sobre la curación y por otro lado los costos directos de tratamiento.
No obstante, esto lo podemos complejizar mucho más y en la práctica es mucho más complejo que solamente considerar la efectividad en un indicador común como curar o no curar, por ejemplo, en el caso que estábamos leyendo y además el costo, sino podemos incorporar, por ejemplo, la probabilidad de tener efectos adversos graves. ¿Y qué pasa si yo les digo entonces que Alivin, que era un medicamento que tenía una menor efectividad y un menor costo también, tiene una probabilidad de efectos adversos graves de un 0,1%, versus Milagrin, que si bien tiene una mayor efectividad y un costo más elevado, además tiene una tasa de efectos adversos mayor de un 0,5%, 5 veces mayor a la que tiene el medicamento más barato, Alivin. De esta manera podemos ver que no es tan fácil, o comienza a no ser tan fácil la decisión con respecto a cuál debería ser el tratamiento que eligiéramos, y probablemente va a depender de qué tanto ponderemos cada uno de los elementos que podemos llevar a consideración dentro de una decisión para finalmente hacer que una alternativa sea superior a la otra en un contexto determinado y desde una perspectiva determinada. Vamos a conversar sobre ese tema, sobre la perspectiva y el horizonte de una decisión en una evaluación. Por otro lado, es importante mencionar que existe un concepto muy relevante dentro de la economía, también dentro de la economía de la salud, que es el costo de oportunidad, que lo podemos definir como el valor del beneficio no percibido que podría haberse obtenido un recurso en su siguiente mejor alternativa de uso. Significa que, imagínense, tenemos 3 posibles usos para una cantidad monetaria específica, digamos, tenemos 100.000 pesos, y tenemos 3 distintas cosas que podríamos comprar con esos 100.000 pesos. Asumiendo de que nosotros elegimos la mejor alternativa dentro de estas 3, la segunda mejor de estas alternativas nos daría cuenta de cuál sería el costo de oportunidad que podríamos haber obtenido si es que hubiéramos utilizado esos recursos en la alternativa B en vez de la primera alternativa. Y uno lo podría entender de una manera quizá más intuitiva, más fácil, es cuál es el costo de la oportunidad perdida, aquello que dejamos de hacer debido a que tomamos una acción que son mutuamente excluyentes, debido a que ya utilizamos los recursos necesarios para poder consumir o producir algún bien. Entonces la pregunta es si es que es posible hacer explícito este valor y hay algunas formas de tratar de acercarnos a cuál es el valor del costo de oportunidad de una decisión. En términos de las implicancias del costo de oportunidad, como ya había mencionado, cuando uno decide hacer A en vez de hacer B, uno está dejando de hacer algo. Por lo tanto, lo que está implícito en esa decisión es que nosotros valoramos A más que B. El problema es que no siempre el precio de un determinado producto o bien es capaz de reflejar adecuadamente el valor de ese bien. Significa que los mercados no siempre son la mejor forma de poder acercarnos a valorar cuál es el beneficio que entrega un determinado bien y por ende se hace más complejo también la comparación entre distintos bienes. Esto es especialmente claro en el contexto de mercados que no son competitivos, como en el sector salud, en el cual existen imperfecciones dentro del mercado, por ejemplo, la presencia de monopolios en la producción de medicamentos que tienen patente, que hace que el precio de mercado no necesariamente refleje de manera adecuada cuál es el valor que entrega ese medicamento en términos de su capacidad terapéutica, tanto desde la perspectiva de un individuo como desde la perspectiva del sistema de salud. Ahora, en este escenario en el cual es complejo poder llegar a tomar decisiones y elegir una alternativa sobre otra, llámese un medicamento, llámese una cobertura dada por un seguro, llámese una cirugía u otra, es que surge el concepto de evaluaciones de tecnologías sanitarias. Las evaluaciones de tecnologías sanitarias son procesos de evaluación que tratan de considerar diversos elementos para poder llegar a una conclusión y una recomendación con respecto a qué es lo que debería hacerse en un determinado escenario con un paciente o condición clínica determinado. Hay distintos factores que explican la necesidad de contar con este tipo de procesos de evaluación. Por un lado, factores globales como modificaciones de la demanda, dado el envejecimiento poblacional, incremento de la carga de enfermedad, la presión que el desarrollo tecnológico significa también sobre los sistemas de salud y la demanda de la población.
cambios en la oferta, como pueden ser dificultades en términos de la organización de los sistemas de salud, la presencia de recursos limitados, que era algo que hablábamos al comienzo. Y yo creo que hay algo muy importante, que hay factores técnicos como la complejidad de una evaluación, al tener que incorporar tanto la efectividad, la seguridad, los costos y la perspectiva también de los usuarios a la hora de evaluar qué alternativa es más deseable frente a otra, ¿sí? Eso, entre otros elementos como los relacionados con la necesidad de cada día tener un mayor grado de transparencia con respecto a las decisiones y cómo se toman. Por ejemplo, a nivel de el seguro público, por ejemplo, el FONASA, la decisión de incorporar o no un medicamento dentro de una determinada canasta, algo que debe estar adecuadamente sustentado por el conocimiento científico, o sea, la evidencia, la efectividad de esa intervención, pero además debe conocerse, por ejemplo, si es que hay otras consideraciones como la costo-efectividad que han sido incorporados y en qué medida o en qué mérito han sido incorporados dentro de la decisión final de incorporar o no dentro de la cobertura. Esta imagen refleja un caso hipotético de cómo podría ser un proceso de ETESA en un sistema de salud, en el cual, por un lado, tenemos primero un proceso de solicitud de registro o permiso de comercialización y entrada dentro de una tecnología determinada, un sistema de salud, que en el caso chileno, por ejemplo, esto suele estar alojado dentro del ISP, a través de la Agencia Nacional de Medicamentos. Posteriormente, una tecnología que ha sido registrada, o sea, que tiene estándares mínimos de seguridad y eficacia, puede entrar dentro del radar de un decisor de distintos niveles. Puede ser una persona dentro de un hospital que está a cargo de los procesos de decisiones de compra, puede ser alguien que está a cargo de un seguro y que está a cargo del plan de beneficios, o un nivel más alto a nivel ministerial, en el cual identifican y seleccionan tecnologías que son candidatas a ser evaluadas para ser incorporadas dentro de los beneficios que se entregan a la población. Posteriormente a eso, hay un proceso formal de evaluación de tecnologías sanitarias, en la cual se puede, en un primer paso, evaluar la eficacia, efectividad y costo-efectividad y el potencial impacto presupuestario que tiene cada una de las tecnologías que están siendo evaluadas. Segundo, elementos de consideraciones de implementación, por ejemplo, qué tan factible es que yo incorpore, digamos, una nueva cirugía o técnica quirúrgica dentro de mi hospital, si es que tengo la tecnología necesaria para ello, tengo que hacer nuevas adquisiciones, tengo infraestructura necesaria, entre otras cosas. Entonces, todas esas consideraciones de implementación son discutidas ahí. Y en tercer paso, de un proceso de deliberación, en el cual, considerando todos los antecedentes previamente mencionados, se puede hacer una recomendación a otro actor que va a ser el que finalmente tome la decisión. Eso es importante porque los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias suelen tener un equipo técnico que está alojado en algún lugar del hospital, del seguro o del sistema de salud en su conjunto, que es el que hace la evaluación técnica de manera imparcial, que genera un informe donde pondera cada uno de estos elementos, pero finalmente hay un otro que, cuando hablamos del nivel del sistema de salud, suele ser una autoridad política, como el Ministerio de Salud, que finalmente, en base a las recomendaciones, toma una decisión, ¿sí? Y finalmente hay procesos de monitoreo y evaluación de cuáles son las consecuencias de la decisión adoptada en el futuro. Esto es una idea general de cómo, desde el proceso de registro de una nueva tecnología hasta que finalmente es adoptada por parte de un prestador o el sistema de salud para llegar a las personas que se pueden ver beneficiadas, ¿sí? Y aquí tenemos los distintos pasos, digamos, formalmente presentados, que ya hemos hablado de ellos, con respecto a la identificación, primero la priorización de cada uno de estos posibles tecnologías, la evaluación del alcance con respecto a qué tipo de tecnologías van a ser incorporadas dentro de una evaluación, la presentación de una solicitud que habitualmente puede hacer un clínico en el contexto, por ejemplo, o una sociedad científica, o sea, quiénes son los prestadores, puede hacerlo un productor o puede hacerlo un paciente. Hay distintas vías por las cuales se puede llegar a solicitar, en el fondo, la evaluación de una tecnología.
Finalmente, el paso central, que es la evaluación misma, donde suelen haber evaluaciones económicas, que es algo que vamos a discutir posteriormente. Luego viene el paso de la valoración, en el cual se ponderan cada uno de los elementos de la evaluación, se discuten las consideraciones de implementación de cada una de las alternativas para finalmente llegar a una decisión que puede ser sometida a procesos de reevaluación o reposición en los cuales pueden actores solicitar revisar determinados pasos de lo que ha sido realizado. Esto es lo que se conoce entonces en su conjunto como un proceso de evaluación de tecnología sanitaria, que en muchos países del mundo están claramente establecidos. Hay instituciones también que los realizan de manera sistemática. No obstante, en Chile es algo que está todavía incipiente y el objetivo de dar esta introducción más bien conceptual es poder tener un marco de comprensión de en qué lugar en el cual se puede enmarcar una evaluación económica y cómo esto puede entenderse y contribuir a un proceso de decisión más ampliado sobre la decisión de cobertura o entrega de un determinado tratamiento o tecnología. Dicho eso, entonces, vamos a pasar a conversar sobre las evaluaciones económicas, que, como les digo, suele ser un elemento central de los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias. ¿Sí? Y una evaluación económica es, en sencillo, un análisis comparativo de cursos de acción alternativos en términos de sus costos como las consecuencias para apoyar la toma de decisiones. Por lo tanto, lo que estamos buscando y lo que estamos evaluando es cuál es la eficiencia relativa que tienen distintos cursos de acción posibles. Yo tengo el medicamento A, B o C para tratar una determinada condición clínica y al evaluar cuáles son sus costos y sus consecuencias posibles en términos de sus beneficios en salud como también sus efectos adversos, por ejemplo, yo estoy evaluando cuál es la eficiencia relativa de cada una de estas intervenciones. Por lo tanto, es algo que complementa a la mera consideración de la efectividad a la hora de tomar una decisión clínica o económica dentro de una institución o sistema de salud. Por lo tanto, siempre estamos sometidos a una elección que podemos tomar la intervención A, que va a tener determinados costos y determinadas consecuencias, o la intervención B, que va a tener determinados costos y determinadas consecuencias. Y la razón entre consecuencias y costos es lo que nos va a permitir aproximarnos a una comparación que permita poder generar cierta información útil para la toma de decisión con respecto a qué camino sería el más razonable en términos de la eficiencia para poder tomar una decisión en este contexto. Existen a lo menos 4 tipos de evaluaciones económicas. La primera suele llamarse una evaluación económica incompleta, que es una mera evaluación de los costos, en la cual solamente miramos los costos sin evaluar las consecuencias. Si se acuerdan la diapositiva recién presentada, las evaluaciones económicas consideran tanto consecuencias como los costos, por eso se le llama evaluaciones incompletas. Un estudio de efectividad también es una evaluación económica incompleta en el sentido que solamente evalúa las consecuencias sin evaluar los costos necesariamente. Y por otro lado existen 3 tipos de estudios de evaluaciones económicas completas. La primera de ellas es quizá el nombre más genérico con que se conocen este tipo de evaluaciones, que son los análisis de costo-efectividad, en la cual los costos se miden en unidades monetarias y las consecuencias se miden en un efecto único, común entre las distintas alternativas, que pueden ser distintos tipos de unidades naturales, por ejemplo, años de vida potencial perdidos, años de vida ajustados por discapacidad o DALYs, el índice de masa corporal, milímetros de mercurio en el caso de la evaluación de un antihipertensivo, etc. Puede ser cualquier tipo de unidad de consecuencia. Lo importante es que sea común entre las distintas alternativas. Si evaluamos antihipertensivo y solamente estamos preocupados de la consecuencia relacionada con la disminución de la presión arterial, entonces podríamos comparar cuántos milímetros de mercurio por cada unidad monetaria baja con cada uno de los medicamentos que estamos comparando. Por ejemplo, si estamos evaluando un medicamento para bajar el peso, podríamos comparar el índice de masa corporal o la reducción de índice de masa corporal entre distintos medicamentos que apuntan a bajar de peso. Existen otro tipo de evaluaciones económicas llamados análisis de costo-utilidad,
que también son muy frecuentemente utilizadas y en las cuales lo que se hace es para evaluar las consecuencias, habitualmente una medida de resumen, lo que nos permite no necesariamente tener consecuencias en la misma unidad inicialmente, entonces podemos comparar también distintas intervenciones que están actuando sobre desenlaces diferentes, pero que luego las convertimos a una unidad de consecuencias común, que son los años de vida saludable o los Quality Adjusted Life Years, que vamos a hablar un poco cómo se calculan. Las cuales son utilizadas muy frecuentemente precisamente porque si es que uno quiere tener un marco de evaluación más amplio, por ejemplo, yo quiero evaluar o comparar la costo-efectividad entre medicamentos para distintas enfermedades, tratamiento antihipertensivo con o hipoglicemiantes orales, por ejemplo, en ese marco de decisión más amplio, en que ya no estoy queriendo comparar tratamientos para la misma condición, sino que entre tratamientos que pueden ir apuntando a enfermedades muy distintas, el tener una unidad natural común es imposible, por lo tanto tenemos que tener una medida de resumen que trate de incorporar tanto la cantidad de vida como la calidad de vida que se puede ver modificada con el tratamiento en cuestión. Finalmente tenemos las evaluaciones económicas de análisis de costo-beneficios, que son utilizadas con muy poca frecuencia en salud, pero son frecuentemente utilizados en otros sectores, en evaluación de proyectos sociales, por ejemplo, en economía, en el cual tanto la medición de costos como la medición de consecuencias se monetariza en unidades monetarias. Lo que es muy útil para ciertas evaluaciones, por ejemplo, evaluaciones de inversión, pero que nos pone en una compleja situación de tener que darle un valor a la vida o un valor a un periodo de tiempo saludable o con menor salud. Y una de las razones principales por las cuales la conducta habitual desarrollada en otros sectores de realizar evaluaciones de costo-beneficio ha migrado en salud a los análisis de costo-utilidad es que el utilizar QALYs nos hacen innecesario tener que llevar a un consenso sobre algo tan difícil de evaluar como cuál es el valor de un año de vida, por ejemplo. Y esa es la razón por la que es muy poco probable que ustedes encuentren evaluaciones económicas en salud en que se utilicen análisis de costo-beneficio, a diferencia de lo que pasa en otros sectores sociales de la economía. Ahora, ¿qué entendemos por el concepto costo-efectividad? Que ustedes van a ver que habitualmente en la jerga se ocupa de forma bastante indistinta con el concepto de costo-utilidad. No significa que sean lo mismo, pero vamos a entender de que a veces se utilizan de manera indistinta. Entonces quiero poner dos frases que implican interpretaciones distintas de a qué nos referimos cuando una intervención es costo-efectiva, ¿sí? Entonces, una frase posible es decir que X, una intervención dada, es una intervención que es costo-efectiva, a secas, ¿sí? Cuando se dice esto, por ejemplo, que una vacuna X es una intervención costo-efectiva, lo que se está diciendo es que implícitamente hay un umbral que sería una medida absoluta, que representa una disponibilidad a pagar desde la perspectiva de quien habla o a quien se está haciendo referencia, esa persona que dice que esa vacuna es una intervención costo-efectiva, por una unidad de resultado. Entonces, la mayor parte de los sistemas de salud han definido, por ejemplo, que están dispuestos a pagar en base a ciertos análisis. Esto no es algo que, aquí no hay un consenso entre expertos, sino que hay formas empíricas de llegar a definir un umbral, que es la disposición a pagar que tendría un sistema de salud. Por ejemplo, en Reino Unido, por cada QALY, por cada año de vida ajustado por calidad, el sistema de salud inglés está dispuesto a pagar entre 20.000 a 30.000 libras. Hay informes de la Organización Mundial de la Salud que han sugerido que en gran parte del mundo los umbrales están entre 1 y 3 PIB per cápita por cada DALY prevenido. Entonces, cuando alguien habla de que X es una intervención costo efectiva, habitualmente está refiriéndose a que hay un umbral. La pregunta entonces es que todos cuando ocupamos una frase de ese tipo estamos siendo conscientes a qué umbral estamos hablando, ¿sí?
las intervenciones no son inherentemente costo efectivas, ¿sí? Si bien una vacuna determinada o un fármaco determinado tiene una efectividad conocida, que es más o menos estable, entre distintos contextos, su costo es muy variable entre un escenario y otro. Y hay que recordar que cuando hablamos de costo efectividad, entonces estamos hablando de la razón entre consecuencias y los costos. Por lo tanto, a medida que yo modifico los costos, o sea que para una misma intervención incremento cuánto me cuesta, puede hacer que en un determinado momento esa intervención sea considerada costo efectiva y en otro momento no. Esto sin considerar además que existe heterogeneidad dentro de los beneficios que puede generar una intervención. Por ejemplo, una cirugía puede ser muy costo efectiva en determinados subgrupos de pacientes que tienden a beneficiarse más, versus otros grupos de pacientes que quizá tienen un beneficio menor y en el cual por ende la relación entre los costos de la intervención y sus beneficios no sea tan favorable. Entonces tenemos primero la idea de que una intervención es costo efectiva, punto, y eso implica implícitamente entonces una comparación con un umbral que es importante saber cuál es para poder hacer referencia de manera adecuada. Una segunda forma en que uno se puede referir a la costo efectividad es decir que X es una intervención más costo efectiva que Y. Significa que yo estoy haciendo explícito la comparación de dos alternativas diciendo que una es más costo efectiva que la otra, en el cual yo estoy hablando de la costo efectividad relativa, por ende, entre dos cursos de acción posibles. Esto es muy útil, es muy explícito y hace muy claro también a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos que el fármaco A es más costo efectivo que el fármaco B, habitualmente para una indicación específica, para un grupo de pacientes específicos. El problema es que un marco de ese tipo nos permite solamente priorizar entre intervenciones para un mismo problema de salud o una misma condición. Entonces yo puedo decir que para un grupo de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 no complicados entre tal y tal edad y que son obesos, por dar una caracterización de un grupo de pacientes, entonces el fármaco A es más costo efectivo que el fármaco B. ¿Sí? Y eso me entrega información con respecto, por ende, si es que yo tuviera un marco de decisión de decir voy a cubrir o comprar dentro de mi hospital el fármaco A o el fármaco B para ese grupo de pacientes, entonces yo tendría una información útil que me permitiría quizás preferir uno versus el otro. En contraste, cuando hablamos de que una intervención es costo efectiva a secas, lo que estamos haciendo referencia es que versus un umbral, no versus otra intervención específica, o sea, estamos hablando de una intervención promedio hipotética, ¿sí? Esta intervención que yo estoy proponiendo es costo efectiva. Solamente una palabra muy breve de cómo se llega a establecer un umbral en términos conceptuales dentro de un país. Lo que se hace es analizar en un horizonte de tiempo cuántos beneficios en salud ha generado un sistema de salud, en comparación con cuáles han sido los costos de generar ese beneficio. Entonces, cuando alguien dice que el sistema de salud inglés está dispuesto a generar un quali, o pagar más bien 20 a 30 mil libras por cada quali generado, significa que en promedio el sistema de salud inglés durante un horizonte de tiempo ha sido capaz de generar beneficios equivalentes a un quali por una inversión entre 20 y 30 mil libras. Eso por ende sirve como una referencia para decir, bueno, si es que esto genera un beneficio mayor por la misma unidad monetaria que el promedio de lo que ha financiado el sistema de salud en un horizonte de tiempo, entonces eso nos hace pensar de que esta intervención debería ser preferida o debería ser incorporada, dado que incrementa de alguna manera la eficiencia del sistema, ¿sí? En el contexto de decisiones del nivel más micro, como a nivel de un servicio clínico o un hospital, suele ser de mucho más utilidad la costo efectiva entendida como comparación directa de dos o más alternativas versus que a nivel de asignaciones globales del sistema de salud, la valoración con respecto a cuál es un umbral suele ser lo preferido. Ahora, en términos de tanto los costos como los beneficios, vale recordar que lo que estamos interesados son considerar cuáles son los costos netos, significa cuáles son los costos positivos, o sea, cuáles son los incrementos que podemos tener en términos de los costos y los costos que podríamos llevar negativos o los ahorros que puede generar una intervención, ¿sí? Significa que cuando evaluamos en una evaluación económica cuáles son
son los efectos en términos de los costos. Tomamos en consideración que la utilización de una tecnología podría modificar la utilización de otros bienes y servicios que a veces son necesarios dentro del tratamiento. Entonces podríamos requerir una cirugía, por ejemplo, y esa cirugía, que si bien tiene un costo para el tratamiento de ese caso, podría disminuir, por ejemplo, los días de hospitalización, eventualmente, versus un manejo conservador, no quirúrgico, y eso genera ahorros por otro lado, ¿no? Entonces, lo que nos interesa para cada curso de acción son cuáles son los costos netos. En términos de los beneficios o las consecuencias, es lo mismo. Nos interesan cuáles son los beneficios o los beneficios positivos, que tiene que ver con ganancias para la salud de las personas, como lo que podríamos llamar consecuencias o beneficios negativos, que sería, por ejemplo, un efecto adverso o incrementar la probabilidad de ocurrencia de otros eventos que no son deseables. Y la incorporación de estas dos dimensiones, de costos netos y beneficios netos, es lo que nos permite aproximarnos a cuál es la costo-efectividad de cada una de las alternativas que estamos considerando. Ahora, ¿cómo medimos la salud o cómo medimos los beneficios, ¿sí? Las consecuencias en el contexto de una evaluación económica? Tenemos por un lado la cantidad de vida, en el cual tenemos indicadores específicamente diseñados para eso, como la mortalidad, la expectativa de vida o los años de vida perdidos. Pero por otro lado también estamos interesados en la calidad de esta vida. Para eso existen múltiples cuestionarios y medidas tanto genéricas como específicas. El SF36, el EQ5D son algunos de los muy utilizados. En cáncer hay muchísimos que son específicos para cada tipo de cáncer. Y lo que nosotros estamos interesados entonces en el contexto de una evaluación económica es poder llegar a una medida de resumen que incorpore tanto la cantidad como la calidad de vida. Dicho sea de paso, el instrumento más habitualmente utilizado en evaluaciones económicas para poder medir calidad de vida es el EQ5D, que está mencionado dentro de esta lámina. Entonces, vamos a hablar ahora de qué son los QALYs, o los años de vida ajustados por calidad, que es una medida de calidad y cantidad de vida basada en las valoraciones de estado de salud realizadas por pacientes o individuos sanos. Significa que en términos como conceptuales, le preguntamos a las personas entre 1 siendo la máxima salud y 0 siendo la menor salud posible, habitualmente anclado a la muerte, cómo valoran entre este rango de 0 a 1 distintas condiciones o estados funcionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cuestionario de EQ5D mide algunas dimensiones de funcionalidad muy específicos y a través de hacer preguntas para cada una de estas dimensiones trata de llegar a un puntaje que le da a una persona a una determinada condición de salud, ¿sí? Y en términos de cómo opera esto para un individuo, uno puede imaginarse que desde el momento actual hasta la muerte, el individuo tiene en general un declinar paulatino de su calidad de vida, con algunos eventos específicos. Por ejemplo, acá tiene una caída más brusca, que puede haber sido alguna enfermedad crónica, puede haber tenido una recuperación previa que hizo que se incrementaran su calidad de vida. Posteriormente tuvo una enfermedad aguda, con la cual tiene una recuperación posterior, hasta bueno, seguir un curso en que en el último término muere y su calidad de vida baja a 0. El área bajo esta curva, ¿sí?, daría cuenta de cuáles son los QALY de la vida de este individuo, en el cual estamos ponderando entonces entre 0 y 1 qué tan buena es la calidad en cada uno de esos momentos con respecto al tiempo pasado en cada uno de los estados de calidad de vida ocupados por el individuo a lo largo de su vida. Entonces, cuando hacemos una evaluación económica, estamos mirando, por ejemplo, que para una misma condición de salud, por ejemplo, un cáncer que tiene distintos estadios, un medicamento, por ejemplo una quimioterapia, podría afectar negativa o positivamente la calidad de vida durante un periodo de tiempo, y en el largo plazo tener una consecuencia también en términos de la calidad de vida y la cantidad de vida del individuo. Los cursos de acción distintos que tendría ese paciente, si yo le doy el tratamiento o no le doy el tratamiento, me permite aproximarme en términos diferenciales a cuál serían los QALY ganados en términos de beneficios que podría tener el paciente con el tratamiento en cuestión. Entonces,
Entonces, de cómo se calcula un QALY, para que también nuevamente tengan una noción más bien conceptual, primero se identifican todos los posibles estados de salud relacionados con una enfermedad, después se derivan cuáles son los pesos para cada uno de estos estados de salud. Por ejemplo, podríamos pensar en los estadios clínicos de un determinado cáncer y vamos a asignar un determinado peso para cada uno de estos estados. Y después yo necesito estimar cuál es el tiempo que pasaría un individuo por cada uno de estos estados para poder llegar finalmente a cuáles son los QALY esperados que tendría la persona sometida o no a un determinado tratamiento. Y esto sería, en términos referenciales, lo que estaríamos hablando, de que imagínense que sin intervención podríamos tener un curso como el que está presentado en el color gris, en el cual la persona muere prematuramente, pero además tuvo una calidad de vida inferior, pero con una determinada intervención podríamos haber tenido una mejor calidad de vida durante un periodo de tiempo hasta llegar a la muerte que se habría producido sin tratamiento, pero además tenemos un periodo de extensión, por lo tanto estamos ganando en términos de cantidad de vida, que es la diferencia entre el tiempo del tiempo esperado de muerte 1 y 2, y además una diferencia en la calidad de vida dada por las diferencias de las curvas verde y gris por haber recibido o no el tratamiento. Otra medida de resumen utilizada que quizá ustedes han escuchado o se van a encontrar son los DALY, los años de vida ajustados por discapacidad, que en términos muy sencillos reúnen la cantidad de años perdidos por una muerte prematura más la cantidad de años perdidos por haber tenido una calidad de vida disminuida. Y por lo tanto uno lo puede pensar como el recíproco de los QALY, en el cual, por ejemplo, los pesos de discapacidad suelen ser el recíproco de los pesos de utilidad, ¿sí? Por lo tanto, cuando estamos hablando de utilidad, el 1 es la máxima salud, y cuando hablamos de pesos de discapacidad, el 1 es la peor salud, ¿sí? Por lo tanto, si bien no son directamente intercambiables por la forma en que se calculan uno y otro, en términos de su interpretación uno podría considerarlos que son justamente los dos elementos que completan la totalidad del tiempo observado para un individuo. Cuando entonces ya hemos valorado los efectos y las consecuencias de una intervención y sus comparadores u otros cursos de acción posibles y además los costos, lo que se hace es habitualmente graficar esto, y la forma más frecuente que ustedes van a encontrar es lo que se conoce como razón de costo efectiva incremental, en la cual los costos incrementales y los efectos o consecuencias incrementales son graficados dentro de un plano, en el cual tenemos por un lado en el eje X, ¿sí? Cuáles son los efectos, ¿sí? O los beneficios en términos incrementales de cada una de las intervenciones consideradas, tomando como referencia un escenario base o una intervención que puede ser la actualmente disponible, o puede ser el placebo, ¿sí? Depende de la condición. Habitualmente lo que se utiliza como escenario base es el tratamiento que hoy día está disponible, y la pregunta es, bueno, otros tratamientos posibles para tratar esta misma condición, cómo se relaciona en términos de su costo efectividad versus el tratamiento que está disponible de referencia. Y en el eje Y tenemos los costos, ¿sí? Entonces, es relevante considerar que aquí hay 4 cuadrantes que se generan cuando uno compara entonces costos y beneficios. Por una parte, tenemos 2 cuadrantes en que la decisión es muy fácil, ¿sí? Si tenemos un tratamiento en el cual yo genero más beneficios a un menor costo, estoy hablando de un tratamiento que es dominante y que es costo ahorrativo, ¿sí? Dominante con respecto al escenario de no hacer nada, ¿sí? Significa que si yo adopto esa intervención, ya sea cirugía, tratamiento, etc., por cada vez que yo elijo esa alternativa, voy a estar generando beneficios y llevando un ahorro
neto dentro de los costos de la intervención. Por lo tanto, cuando uno encuentra un tratamiento que está en este cuadrante, no hay mucho que discutir, yo lo adopto sin mayor discusión. Por otra parte, existen tratamientos que pueden estar en este cuadrante de arriba, en el cual tenemos que generan beneficios que son menores con respecto a un comparador o una situación de referencia y que además cuestan más, ¿sí? Por lo tanto, ese escenario en el cual yo nunca estaría interesado o nunca debería estar interesado como un tomador de decisión imparcial, en el cual yo voy a generar menos beneficios a un costo más alto. No obstante, la mayor parte de las intervenciones ocurren en este otro eje, los cuadrantes superior derecho e inferior izquierdo, ¿sí? En el cual tenemos ya sea una disminución de la efectividad a una disminución de los costos, en un escenario de reducción presupuestaria, y finalmente lo más frecuente es que vamos a tener una nueva tecnología que va a significar más costos para el sistema en relación a sus alternativas previas y además puede generar más beneficios, ¿sí? Entonces, en el cuadrante superior derecho, sobre todo, es cuando tenemos la mayor utilidad probablemente de una evaluación económica formal para poder elegir entre distintas alternativas. Suele graficarse a través de una línea diagonal lo que estábamos hablando de y que conocemos como umbral, ¿sí? Que tiene que ver cuál es la razón de costo efectividad incremental máxima aceptable por la perspectiva de análisis en la que nos estamos encontrando. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del sistema de salud británico, en el cual son 20.000 libras por cada quali, esta línea diagonal estaría representando ese valor. Por lo tanto, cualquier intervención en cual su punto o su relación entre costos y efectos caiga por debajo de eso, se le llamaría desde la perspectiva del sistema de salud inglés una intervención costo efectiva. En cambio, cualquier intervención en la cual la relación de costos y efecto caiga por sobre esa diagonal en el cuadrante superior derecho sería una intervención no costo efectiva. Por eso y por la simplicidad de esa interpretación es que habitualmente ustedes van a encontrar en evaluaciones económicas alguna forma o adaptación de representación de este plano que nos permite entonces básicamente y muy sencillamente acercarnos a cuál es la costo efectividad comparada de las intervenciones, ya sea entre sí como con respecto a un umbral determinado. En términos intuitivos también, si es que yo tengo una intervención en el cual sus costos, ¿sí?, son menores a o igual efecto, por ejemplo tengo un punto acá, ¿sí?, en el cual tenemos a un costo X, tengo un beneficio de 10 quali, por ejemplo, ¿sí? Si es que tengo 10 quali ganados a 2 de costo, entonces en ese caso obviamente la intervención es dominante. Entonces también hablamos de dominancia cuando hay una intervención en la cual a un perfil de costo similar, ¿sí?, o sea, un perfil de costo menor genera beneficios similares, ¿sí?, que es lo que se replica y que estamos hablando de que cuando vemos mientras más abajo en general está una intervención dentro de la diagonal de costo efectiva o mayor sea la distancia que tiene la intervención hacia inferior con respecto a el umbral, estamos hablando de una intervención es más costo efectiva al compararlo con el umbral de referencia. Entonces esto es una idea que ya habíamos mencionado y que vale la pena recordar, probablemente uno de los conceptos más importantes que llevarse de esta presentación, y es que la costo efectividad no es una propiedad inherente a una intervención, sino que es una cualidad dinámica y es contexto dependiente. Un contexto que tiene que ver con, por ejemplo, cuál es la población o el subgrupo que yo estoy tratando, que va a modificar por ende la efectividad o los beneficios esperados, y también con respecto a cuál es el perfil de costos que tiene esa intervención, ya sea porque yo he logrado negociar un mejor precio para los insumos necesarios o para el medicamento en cuestión, o alguna otra consideración que pueda modificar los costos entre un escenario y otro. Finalmente, toda evaluación económica y también un proceso de evaluación de tecnología sanitaria tiene algo que llamamos una regla de decisión, entonces que ayude a responder si es que voy a elegir el tratamiento A o el tratamiento B para la patología Z, o si vamos a tratar
o cubrir un tratamiento para la patología X o para la patología Z. Y esa regla de decisión, por ejemplo, puede utilizarse en un umbral, ¿sí? Por ejemplo, si cuesta menos o genera un beneficio a un costo menor que el umbral, entonces nosotros decidimos adoptar o no adoptar. Eso, por ejemplo, es una regla de decisión, ¿sí? Otra regla de decisión que uno podría adoptar en un contexto de un presupuesto, un servicio clínico, es decir, bueno, tengo una determinada cantidad de dinero y voy a decidir cubrir todas aquellas las intervenciones más costo efectivas dentro de lo que mi presupuesto me permita financiar, por ejemplo, ¿sí? Entonces esas reglas de decisión son importantes que sean claras desde un comienzo, porque me permite también transparentar cómo se llega finalmente a la decisión de recomendar o no adoptar o incorporar un determinado tratamiento dentro de un plan de beneficios, un protocolo, etc. Vale la pena mencionar que las reglas de decisión también deben incorporar cuál es la perspectiva del análisis. Es distinto la perspectiva de análisis de un proveedor, o sea, un hospital, por ejemplo, o un servicio clínico, a cuál es la perspectiva del asegurador, del sistema de salud o la sociedad. Por ejemplo, se modifican cuáles son los costos relevantes, ¿sí? Desde la perspectiva de la sociedad, todos los costos, tanto relacionados con salud como relacionados con otros tipos de costos, por ejemplo, disminución de productividad debido a una enfermedad, son relevantes. Desde la perspectiva de un seguro de salud, ese otro tipo de costos lo paga otro, por lo tanto no necesariamente son relevantes desde ese horizonte de decisión. Dentro de un hospital, por ejemplo, cuando se decide o no hacer un tratamiento, eso suele mirar la perspectiva de costos que tiene para el hospital en cuestión y no cuáles son los costos potenciales que podría tener esa intervención para otros actores dentro de una red de salud, por ejemplo, los consultorios a los cuales se deriva de vuelta. Por lo tanto, es muy importante hacer explícita también esto, ¿no? Porque eso nos lleva luego a consideraciones con respecto a qué costos deben ser incorporados dentro de la decisión para poder llegar a alguna conclusión. Ahora, ¿existen estándares de referencia explícitos? Sí, si bien en Chile no existe un umbral calculado formalmente, existe una metodología para la evaluación económica de intervenciones en salud en Chile que tiene muchos elementos técnicos de recomendación sobre cómo deberían conducirse evaluaciones económicas en el contexto del sistema de salud chileno, y existen también recomendaciones internacionales como el segundo panel de costo-efectividad en salud y medicina de Estados Unidos, que tiene algunas sugerencias muy relevantes. En términos entonces de conclusiones de esta sesión, primero recordar que la evaluación de tecnologías sanitarias es un proceso de valoración de diversas dimensiones de una tecnología, sea esta un fármaco, una tecnología diagnóstica, una cirugía, etc. Las evaluaciones económicas son una parte fundamental de un proceso de TESA. Existen distintos tipos de evaluaciones económicas, siendo los estudios de costo-efectividad y costo-utilidad los más utilizados en salud. Las perspectivas y el horizonte adoptados, o sea, qué tan lejos voy a mirar en el tiempo y desde qué lugar voy a mirar, son claves para comprender las conclusiones de una evaluación económica. Evidentemente no es lo mismo hacer una evaluación económica con un horizonte de corto plazo, por ejemplo, el horizonte de un presupuesto de un año, en el cual yo voy a mirar por ende tanto las consecuencias como los costos en ese periodo de tiempo, que es muy distinto a si yo lo hago en una perspectiva más ampliada, que es lo deseable, en el cual miro cuáles son las consecuencias en el largo plazo que puede tener a decidir dar o no un determinado tratamiento a una persona. Y por último, contar con procesos de TESA puede ser de utilidad para los tomadores de decisión a distintos niveles del sistema de salud, como espero que haya quedado reflejado en los distintos ejemplos que fuimos discutiendo a lo largo de esta sesión. Aquí están mis datos de contacto, mi correo, en caso que tengan alguna duda sobre esta sesión, y espero que las lecturas complementarias también puedan ser de utilidad para poder clarificar los conceptos relacionados con las evaluaciones de tecnología sanitaria y las evaluaciones económicas en salud. Muchas gracias.